streets up. Yeah, yeah. Okay, wake the streets up. Okay, come on. Okay, wake the streets up. Yeah, yeah. Come on, wake the streets up. Yeah, yeah. Bueno, estamos continuando, vamos a seguir con el libro del Apocalipsis. Estos videos normalmente van a durar como 15 minutos, 20 minutos y en cualquier momento se me puede cortar si es que no me doy cuenta que han pasado los 20 minutos. De todas formas, voy a tratar de hacer la enseñanza en 20 minutos, yo creo que es suficiente. Bueno, estamos en el segundo capítulo del libro del Apocalipsis. Ya sabemos que Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Bueno, entonces dice así en el segundo capítulo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Acuérdense que son 7 ángeles y 7 iglesias, ¿no? Entonces en cada iglesia, estas iglesias son físicamente unas iglesias que estaban allá en Asia, ¿no? Pero es el carácter que la iglesia cristiana agarra durante todo este tiempo lo que describe estas 7 iglesias. Jesucristo les habla a estas 7 iglesias y les habla acerca del carácter de ellas, lo que estas iglesias son. Entonces ese es eso es lo que la iglesia cristiana ha transcurrido hasta el día de hoy. Acuérdense de que una vez que Jesucristo es muerto y se va al cielo, entonces como desde siempre ha habido persecución contra los judíos, van y los agarran a todos los judíos, que eran judíos que creían de que el Mesías había llegado. O sea, todos los judíos esperaban y esperan todavía al Mesías. Entonces los judíos que lo mataron a Jesucristo son los judíos que simplemente dijeron: este no es el Cristo. O sea, el Cristo viene, pero este no es el Cristo. No creyeron que Él era el Cristo. Se confundieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Cristo con mucho poder para que pueda darles la libertad, la redención, ¿no? Entonces este Jesucristo no era el rey. En ese momento ellos no ven al rey que esperaban. Pero el rey viene, simplemente que es la segunda venida. La misma esperanza que los judíos tenían en esa época es la esperanza que hoy en día los cristianos tenemos, que es que Jesucristo regresa. Ellos están esperando que Cristo venga. Y nosotros esperamos que Él regrese, porque nosotros ya sabemos que Él vino, que Él resucitó y que Él se fue. Pero bueno, ellos todavía no han creído que el que murió es el Cristo. Pero de que hay un Cristo, hay un Cristo. Bueno, entonces ya sabemos que en los últimos días, según lo que Jesucristo habló en Mateo, iban a venir muchos Cristos, ¿no? Bien, entonces le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es Jesucristo hablando con Juan. Qué bonita esa canción, esa música es hebrea. Todas son adoraciones a Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Ya sabemos que el que está sentado en el trono, hay 7 candeleros enfrente de él, y cada candelero es un ángel que pertenece a una iglesia, lo cual pertenece a un tiempo de Dios, ¿sí? Bueno, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, era una iglesia que estaba haciendo obras evangelísticas. O sea, Jesucristo vino a predicar el reino de los cielos. Él vino y demostró que Él traía el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay vida eterna, por lo tanto, tu cuerpo es sano, nunca se enferma. Entonces Jesucristo venía para demostrar que Él vino del cielo. Él tocaba a una persona enferma y la persona enferma se curaba. Eso era únicamente para demostrar que Él era el Dios. Él hacía milagros
Él venía y tocaba a un ciego y el ciego ¡trin! Recuperaba la vista. Había un hombre sin piernas, 0 piernas, y 2 piernas le salen nuevamente. Y el compadre sale a saltar. A un sordo lo cura. Había un muerto que es Lázaro y Jesucristo lo resucita. Eso era demostrando que Él era el Cristo que los judíos esperaban. Él viene a demostrar: yo soy el Cristo. ¿Cómo lo demuestro? Yo traigo vida eterna y lo demuestro tocando a la gente y la gente se cura, ¿no? Entonces, ese es un milagro que nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Ahora lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Pero no es que vayamos a ir nosotros así como simplemente tocando a la gente y resucitando muertos como resucitaba Jesús o como resucitó Jesús. O sea, el hecho de que Jesucristo resucitó a un muerto no quiere decir que todos los cristianos tengamos que estar resucitando gente. Porque imagínate qué sería si el mundo completo comenzaría a resucitar a sus muertos, a su papá, a su mamá, que ya están ancianitos, ya tienen 70, 80, 90 años, ya están viejitos, entonces se mueren, y como tú lo quieres tanto a tu papá y tú tienes el poder de resucitar a los muertos, tú vienes y lo resucitas a tu papá, y tu papá se va a quedar así viejito, no hay gracia, no hay gracia en absoluto. Entonces tu trabajo no es andar resucitando muertos, ¿no? Tu trabajo tampoco es estar curando, como que hagas una campaña de curación para que la gente venga y se cure. Ese no es tu trabajo. Eso era el trabajo de Cristo, que ya lo hizo, ya lo completó. Entonces, nosotros claro que podemos curar enfermos, por supuesto que sí, pero es en oración, en oración. Nosotros no es que podemos tocar a nadie y se cura, ¿no? Ese poder lo tenía Jesucristo, y Jesucristo demostró que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Él trajo la vida, y esa era la forma como Él demostraba que era el Mesías que ellos esperaban. Entonces esta era una iglesia que después de que Jesucristo se va, ellos continuaron haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Paciencia en qué? Paciencia en que estamos esperando, ¿no? Tenemos que ser pacientes a esperar la llegada de Jesús. Dice: y que no puede soportar a los malos. Ese es el carácter que el cristiano tiene que desarrollar. O sea, dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Ah? ¿Se acuerdan que estábamos estudiando lo que Jesucristo dijo? Iban a venir falsos cristos, iban a haber guerras, pestes, terremotos, pero aún no es el fin. O sea, todo eso viene, pero también vienen los falsos cristos. Entonces esos tienen que abundar. Y cuando empiezan a abundar, ya tú te das cuenta, está sucediendo lo que Jesucristo dijo. Entonces ya esta iglesia había agarrado el carácter de Cristo, porque eran como la primera iglesia, los primeros, ¿no? Esta iglesia fue fundada por Pablo. Pablo en Hechos, vamos a Hechos un ratito. Bueno, dice así: porque yo sé que después de mi partida, este es Pablo hablando, o sea, él estaba hablando a toda su congregación y les dice: porque yo sé que después de mi partida, o sea, que cuando yo me muera, yo sé que después de mi muerte, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Entienden? Entonces esta gente que está acuérdense que hay 2 evangelios. Está el evangelio de Jesucristo y está el evangelio falso. Entonces, si no estás predicando el evangelio de Jesucristo, estás predicando el evangelio falso. Eso no podemos ser engañados. Y Pablo, antes de partir con el Señor, él decía eso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, de que hay gente así en las iglesias, hay.
El lobo ya está hace rato en muchas iglesias acá. Bien, entonces, bueno, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Miren lo que existe en las iglesias, falsos apóstoles. Entonces, cuando alguien te diga yo soy apóstol, ya sabes, porque está aquí escrito en la Biblia. Entonces, si Jesucristo dijo no llamen a nadie padre, a nadie, al único Padre está arriba sentado en los cielos. That's it. ¿Entiendes? Entonces, si tú dices a la gente llámenme Padre, estás tomando una posición que no te corresponde. Entonces, si tú eres pastor y les estás enseñando a tus ovejas, que es tu redil, el cual Cristo te ha dado, y estás diciéndoles llámenme papá, estás rompiendo una ley que Jesucristo ha puesto. Entonces, tú no puedes romper, dice la Biblia, apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si empezaste a invocar, ya tienes que apartarte de la iniquidad. Entonces dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero bueno, el anterior dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿no? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué no son? ¿Cómo sabemos que realmente no son? Ellos pueden agarrar muchos versículos bíblicos y ponerte uno aquí, el otro acá, el otro allá, y en conjunto te dicen sí hay apóstoles hoy. Pero rapidito nomás, los apóstoles son aquellos que andaron con Jesucristo, los que se subieron a la barca con Él. Imagínense en esa época cruzar de un lugar hacia el otro en barco, en una canoa pequeña, nada garantizaba que llegabas al otro lado. Entonces Jesucristo dijo vamos para allá, y los apóstoles no, y allá va a haber tormenta, porque tú ibas a arrancar para allá y una vez más no sabías si ibas a volver, porque sabías que venía una tormenta. En una barca pequeñita, Jesucristo dijo let's go, y Él se sube, y si tú eras capaz de cruzar, subirte a la barca con Él, entonces tú eres un apóstol. De lo contrario, si tú no has pasado esa tribulación que pasaron los apóstoles con Jesucristo, si tú no viste cómo fue que Jesucristo paró el mar, le dio una orden al mar, había un ángel que estaba ahí loqueándose con sus alas y movía el mar, y Jesucristo en la barca tranquilito, y todos los apóstoles en una tribulación terrible, y los pedían, Señor, despiértate, le decían, nos hundimos. Y Jesucristo se para y lo calma al ángel ese. Y hay una... Entonces, eso era arriesgar tu vida, totalmente. Entonces, tú no has arriesgado la vida con Jesucristo, tú no has visto los milagros de Jesucristo. Y ser apóstol es un privilegio. Bueno, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo eso lo has hecho bien, le dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es una queja que Dios tiene en contra de esa iglesia. Los expertos, los que estudian lo que es el manejo de gente, por ejemplo los managers, lo que le enseñan a los managers es que, digamos, si tú vas a reprender a un empleado tuyo, si el compadre ha hecho algo malo y le vas a llamar la atención, primero lo tienes que llamar, y eso se llama people management, ¿no? Cómo se maneja a la gente, a los empleados. Entonces el manager tiene que decirle primero todo lo bueno que el hombre es. Entonces el compadre se pone así todo, lo levantaste, ¿no? Y después que le has dicho lo buen trabajador que es, que le agradeces por su esfuerzo, que aprecia su trabajo, que el compadre es un trome, el patita se va a sentir bien, y luego le dices, pero ¿sabes qué? Has cometido un error. Entonces ese es como un machetazo para él, y lo bajas. Pero como ya lo has subido anteriormente, en el momento que le dices, pero tengo algo en contra tuya, lo vuelves como a su nivel, donde él estaba, ¿entiendes? Entonces ya tú puedes hablar con él directamente y le puedes explicar bien las cosas, y el compadre
va a asimilar mejor las cosas. So, esa es la forma como se reprende a un hijo, a un empleado. En este caso es una reprensión que Jesucristo le está dando a toda una iglesia, que es todo un periodo. Entonces este es Jesucristo hablándole a todo el mundo. En ese momento le está hablando a esa época, ¿no? A esa iglesia. Y le dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ya has desmayado, lo has hecho súper bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que significa Éfeso. Let go. Dejaste ir. Dejaste tu primer amor. ¿Ah? Entonces, mira todo el tiempo que da. Y como estamos nuevamente en esa época de la época de Éfeso, existían los falsos apóstoles. Y en esta época también existen los falsos apóstoles. Entonces, directamente le está hablando al carácter, a la forma de pensar que tiene un hombre hoy en día, ¿no? Bueno. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido, ¿no? Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, Nico viene de la palabra conquista, ¿no? Y laicos es gente, ¿no? Entonces, la conquista de la gente. Entonces, esa dice, ¿no? Y aborrece las obras de los nicolaitas. Vamos a ver cómo estos nicolaitas, que es una doctrina, es una práctica de un grupo de gentes, que los éfesos, que es otro grupo de gente, aborrece. Como quien dice, en estos momentos todo lo que el partido republicano hace, el partido demócrata aborrece, y viceversa. Todo lo que el partido demócrata hace, todo. Yo personalmente, como cristiano y como, no tanto republicano, pero sí cristiano, todo lo que los demócratas hacen, yo lo aborrezco. Pucha, qué pena. Pero así es la vida. Entonces dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Entonces era una práctica la cual los éfesos aborrecían, y es lo mismo que aborrece Jesús, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que aborrece Jesús, y lo que él aborrece, nosotros también aborrecer. Porque si no te has arrepentido y no has hecho la obra, no puedes hacer la obra. Porque como no te has arrepentido, no puedes hacer la obra. Entonces, aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, ¿qué hacían los nicolaitas? Entonces, nuevamente, Nico es conquistar, y laicos, nicolaitas, de ahí viene la palabra, ¿no? Significa personas, o conquistar a las personas, ¿no? Por ejemplo, Hollywood viene a ser como los nicolaitas, ¿no? Ellos son la jerarquía en lo que es fama, fortuna, dinero. Ellos dominan todo lo que es Hollywood, dominan toda la popularidad, ¿no? Dominan todas las revistas, increíble, todas las radios, porque ellos generan muchísimo dinero a todas estas instituciones. Es greediness. Y eso aborrece Dios. Esa es la política que aprendieron estos judíos, y se habían convertido en los nicolaitas. Era una mezcla entre toda la jerarquía de los judíos con la jerarquía
de los romanos. Cuando ellos se juntan, casualmente ellos lo matan a Jesucristo. Y la forma de matarlo, o sea, la única forma de ellos poder matar a Jesucristo legalmente, ellos tenían que estar de acuerdo. En pocas palabras, como a cualquier persona que se le condena a muerte, tenía que haber pruebas, tenía que haber un juicio. ¿Ah? Y Israel tenía todas esas leyes. En Israel no podían matar a nadie a menos que habrían 2 testigos que testificaran: sí, este hombre ha blasfemado. Y no se encontró a nadie en Jerusalén que dijera nada en contra de Jesucristo. Entonces se les pagó a 2 hombres para que mintieran. Entonces bajo esos principios ellos van y lo capturan a Jesucristo y se lo llevan a los romanos, porque ellos no podían matarlo, porque estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces había una jerarquía totalmente corrupta, que ellos son los que atacaron a Jesucristo, ¿no? Entonces lo matan a Jesucristo y nunca hay juicio, nunca hay nada, investigación. Todas estas cosas tenían que ser investigadas igualito que en esta época, igualito que en esta época. Entonces es una injusticia que lo hayan matado sin haberle ni siquiera hecho juicio. O sea, rompieron sus propias leyes, las rompieron ellos para matarlo a Jesús. Y lo mismo pasa en estos momentos. Por eso es de que ahora entiendo cuando dice de que si tú has matado a alguna persona en tu corazón, o sea, si tú lo matas a Jesucristo en tu corazón, has sido partícipe de toda esa gente que aplaudió mientras Él moría en la cruz. No eras de las personas que gemían y lloraban, sino era de las personas que estaban a favor de esa muerte. O sea, el aplauso de esas personas es el mismo aplauso que tú estás haciendo. Pero es toda una época que ha pasado, ¿no? Entonces la época de ese entonces todavía la vemos ahora en estos momentos. Y todavía Jesucristo dice: arrepiéntanse. O sea, todavía hay tiempo. Entonces los romanos de esa época se apoderan de toda la información de los judíos, ¿no? Lo conocen a Jesucristo. Ellos lo matan a Jesús, pero en realidad solamente habían oído hablar de Jesús. Poncio Pilato lo entrevista y le dice: compadrito, escucha, yo estoy conversando contigo y nada malo encuentro, nada malo. ¿Qué has hecho de malo? ¿Por qué? ¿Por qué te quieren matar? Yo no quiero matarte, le dice. Pero tú eres, de verdad, le dice, tú tienes un reino allá. ¿De verdad tú eres el Hijo de Dios? Y Jesucristo le decía: pero mi reino no es de acá, mi reino es de allá. Y Poncio Pilato, él salía afuera y él decía: señores, no encuentro nada malo en este señor, no lo puedo matar. Y todos empezaron: crucifícalo, igualito como tú ves ahorita, todos en contra del cristianismo. Increíble. Estados Unidos, o sea, la mitad está en contra del cristianismo. Una vez más, los cristianos estamos ya de más en este planeta. Ya llega la hora de partir. Y cuando nos vayamos, todas estas locas van a estar: se fueron, ahora sí podemos hacer lo que queramos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que aborrecer todas esas obras. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: las cuales yo también aborrezco. Y luego te da un consejo, te dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la recompensa? Dice: al que venciere. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía: el que venciere hasta el final, ese será salvo? Y entonces aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuál árbol de la vida? El árbol de la vida que Adán comió, ¿no? Entonces cuando Adán come la caída, ya no tiene acceso nunca más al árbol de la vida.
Entonces Jesucristo es quien nos da ese acceso al árbol de la vida. Imagínate pues, Adán era jovencito, lindo, seguramente tenía lo que equivale hoy en día a cuando el hombre tiene 33 años. Es posible, como Jesucristo murió a esa edad, es posible, y científicamente se sabe que esa edad es donde el hombre está más guapo, y la mujer también, ¿no? Más guapo, más viril, más de todo, hombre, pues, o sea, joven, mejor dicho. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida Adán comía. El árbol que Adán comió fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol de la vida, él tenía permiso para comer siempre. Él podía comer en todo momento. Porque eso es lo que le daba la vida. El árbol de la vida. Tú comes del árbol de la vida, vives para siempre. Entonces ese árbol lo busca toda religión. Toda religión. Entonces Jesucristo te dice, ya yo la tengo arriba. Y entonces dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿no? Jesucristo decía que el que venciere será salvo. Entonces, una vez que somos salvos, ¿qué es lo que pasa cuando ya eres salvo? Mira, vas y puedes comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Su madrina, tremenda promesa. ¿Qué otra religión te da? Además que Jesucristo no es religión. Religión es todo lo que el hombre hace para llegar a Dios. A Dios no puede llegar nadie. Jesucristo lo dijo, nadie llega al Padre. Él está muy alto, muy arriba. Tú puedes tomar un cohete y arrancar hacia allá, no llegas. No llegas. O sea, la caída fue tremenda. Hemos caído tanto que no podemos salir de este planeta. Y necesitamos un cohete para arrancar allá, y allá no llegamos a ningún lugar. Allá llegamos con las justas al primer cielo, y todavía hay muchísimo más, porque son 3 cielos. Y es más, hay otros versículos bíblicos donde dice que Dios es el Dios habita en los cielos de los cielos. O sea que después de estos cielos hay más cielos. Y también dice que Dios es infinito, así de que eso es infinito. El reino de los cielos es infinito y uno vive para siempre. Y Adán la perdió y Jesucristo la recupera, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, de donde cayó Adán, lo que perdió Adán. Bueno, entonces después continuamos con el capítulo 3. Pero hay aquí, o sea, de este libro han salido muchísimos otros libros. Entre interpretaciones y comentarios, uno va sacando todas las conclusiones. Por eso es necesario estudiar la Biblia. Entonces, este capítulo 2, lo vuelves y lo lees nuevamente. Y de cada palabra comienzas a entender un poquito más. Y encuentras otros mensajes, encuentras otras profecías, encuentras un mensaje, te identificas y tú dices, ahora entiendo. Porque el entendimiento que tenemos por naturaleza lo tenemos, somos hijos de Dios. Lamentablemente, al haber caído, ahora tenemos que ser restaurados como hijos de Dios, ¿no? Y para ser restaurados necesitamos a Jesucristo. Él es quien nos restaura. Mediante Él recibimos nuevamente la vida eterna.